Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está mi comunidad jurídicamente organizada? En esta oportunidad vamos a intentar dilucidar algunos lineamientos respecto al concepto geopolítica como ciencia y a la vez me voy a dar el gusto de deslizar algunas ideas referidas al tema y demás. Bueno, las ideas de este audio tiene como fin último intentar enseñar a discernir los acontecimientos tanto nacionales como internacionales, porque lamentablemente veo que hay mucha ignorancia respecto al cómo se mueven las naciones, cómo es que interactúan, cuáles son los intereses que hay de fondo, qué es lo que hay detrás de ciertas movidas, decisiones, ya fueran de orden político, económico, militares incluso. Bueno, bienvenidos todos. Ahora sí, comencemos con una introducción a la geopolítica. ¿Cuándo comienza esta? La geopolítica como ciencia es algo que se viene mencionando particularmente desde el comienzo del pensamiento griego. Y una de las cosas que a los griegos, especialmente a los filósofos, realmente les llamó mucho la atención es que la historia les parece ser cíclica. De hecho, hubieron pensadores griegos que decían que la historia siempre se vuelve a repetir. No por nada Nietzsche, al revitalizar las ideas griegas, hacía alusión al concepto el eterno retorno. Y antes, por ejemplo, en el pensamiento helénico, por ejemplo, si leemos el libro del Apocalipsis, el cual, como ya sabemos, fue escrito por Juan el Apóstol, luego de una serie de revelaciones que él recibe en la isla de Palmos, donde él va relacionando todas las historias en 7. Primero 7 trompetas, 7 sellos y demás, los cuales tienen como forma de espiral que se van profundizando cada vez más. Bueno, volviendo, los griegos veían la historia de manera cíclica y por eso Mark Twain, el gran escritor norteamericano, decía que la historia no se repite pero rima. Y nosotros, como seres del siglo XXI, quienes vivimos obsesionados por las noticias, quienes estamos constantemente bombardeados e inundados por incidentes que nos van dando, lamentablemente eso nos lleva a creer que a tener una visión bastante sesgada y superficial de la realidad. Vivimos en la era de la información, pero lamentablemente los medios de comunicación jamás nos van a dar las causas del motivo de lo que está sucediendo. Nos brindan información como si fueran sucesos aislados, sin explicar las causas, los antecedentes, las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y bueno, por eso tenemos los gobiernos que tenemos. Y en ese sentido la historia va a servir como un instrumento perfecto para intentar desentrañar las razones, los principios que motivaron a la gente a tomar ciertas decisiones. De hecho, si logramos interpretar como se debe la historia, vamos a ir viendo ciertos principios que se van repitiendo, ciertos parámetros neurálgicos que no cambian a lo largo de los siglos. Entonces, como dije, desde la historia vamos a poder dilucidar ciertos principios que se repiten y que además explican acontecimientos en el plano internacional. Por eso podemos decir que la geopolítica como ciencia va a tener una relación intrínseca con esos principios que vamos a ir analizando a lo largo de la historia. Bueno, la palabra geopolítica la inventó, por así decir, una persona de nacionalidad sueca llamada Rudolf Kielenck, en donde en el año 1899, en base a muchos escritos,
de distintos pensadores contemporáneos, ya fueran filósofos, geógrafos, historiadores, periodistas, políticos, quienes en realidad estaban escribiendo muchísimo acerca de lo que se llama orden mundial, acerca de cómo los imperios se están expandiendo y se van a expandir, tratando todos de dilucidar qué es lo que va a venir. Es que ellos se dieron cuenta hacia finales del siglo XIX que el imperio británico estaba en franco retroceso y el cual tarde o temprano se iba a terminar cayendo. Entonces estos pensadores comienzan a elaborar teorías respecto de quién iba a tener el control o quién iba a ser quien desarrolle el próximo nuevo orden mundial, entre comillas. Y bueno, entonces habían escritores que decían que debido a cuestiones geográficas, como el mar, el territorio, la población y demás, decían que hay dos posibles potencias que van a pelear el futuro predominio hacia el nuevo orden mundial. Todo esto en pleno siglo XIX y se estaban refiriendo a lo que iba a ocurrir en el siglo XX. Ellos decían que por un lado estaba la Rusia zarista del zar, el cual por cierto estaba creciendo muchísimo, y el otro Estados Unidos. Sí, bueno, ustedes me podrán decir que la historia siempre la escriben los que ganan. Y sí, ese apotegma yo les diría que es hasta la regla, un principio. Pero también es cierto que por más que la escriba el ganador o el perdedor o algún neutral, lo cierto es que la historia, para que se precie como ciencia, tiene que estar debidamente fundamentada. Debe estar documentada también. Y es por eso que en gran medida se ha abierto como un gran proceso denominado revisionismo histórico, donde se ha vuelto a revisar, valga la redundancia, esa historia contada por los ganadores. Y ahí es donde se ha demostrado que la historia que nos han querido hacer creer en realidad es falsa. Pero a la historia no solamente la escribe el que gana, sino también la escriben nuestros enemigos. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el enemigo escribe la historia para dañar al opositor y para tratar de hacer creer a los habitantes de ese país o imperio opositor que ese imperio que los dirige o que los ordena es un imperio malvado y que hay que rebelarse contra ellos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la leyenda negra de América? La leyenda negra de América fue escrita por Holanda y con la única idea de dañar el imperio español. Como por ejemplo, muy bien, entonces Rudolf Kielenck fue el que propone el término geopolítica en 1899 y posteriormente el uso de la palabra se empieza a extender por toda Europa y ya hacia la Segunda Guerra Mundial la geopolítica era una verdadera ciencia, la cual se estudiaba en muchísimos lugares. Entonces, la geopolítica como ciencia analiza, en primer término, como bien lo dice la palabra, la geografía, pero la geografía en las relaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Significa estudiar un país, por ejemplo, el caso de Argentina o el caso de Chile. Chile por un lado tiene cordillera y por el otro lado tiene el Pacífico y Argentina está en las mismas circunstancias, solo que del otro lado tiene el mar Atlántico. Pero estamos en una situación muy particular. No es quizás el lugar más geoestratégico del mundo, pero es importantísimo porque hay un paso obligado entre el Pacífico y el Atlántico. Por darles otro ejemplo, tenemos el caso de Panamá,
el cual está en un lugar geoestratégico clave para el comercio mundial y para el avance de muchas otras potencias. ¿Y por qué es clave Panamá? Porque este tiene un canal. Tiene un canal que es clave y Panamá, por su posición geoestratégica, podría, si los panameños o su gobierno, en su caso, lo quisiese, por ejemplo, podría cerrarle el paso a ciertas potencias, lo cual significaría una pérdida económica gigantesca. Si Panamá, por ejemplo, le dice a China, por aquí no pasas más. Y es por eso, no sé si se habrán enterado, que la China y Rusia están construyendo un nuevo canal, pero que en estas circunstancias pasa por Nicaragua. ¿Y por qué pasaría esto? Y porque se han dado cuenta, por ejemplo, que Panamá, bajo órdenes obviamente de su protector principal, que sería Estados Unidos, podría decirles, por ejemplo, por aquí China no pasa más. Y entonces ellos tienen que tener una alternativa. Eso estudia la geopolítica, cuestiones geográficas, pero que afectan profundamente las relaciones internacionales. Otro caso de cuestión geográfica podría ser, por ejemplo, la cuestión Afganistán. Este país, el que vengo mencionando, es decir, Afganistán, tiene montañas que son imposibles de penetrar. De hecho, ni siquiera Alejandro Magno en su época de imperio pudo conquistar, tampoco lo pudo conquistar la Unión Soviética en su momento, ni los Estados Unidos, no lo pudo conquistar en su momento el zar de Rusia. Entonces, históricamente sabemos que hay ciertos lugares geoestratégicos que son inconquistables. Y esto significa un dato de relevancia, ya que este país o estado o zona geográfica puede constituirse en un verdadero escollo para el avance de otras potencias o imperios sobre el lugar. Por ejemplo, Afganistán, por su propia geografía, frenó el avance de la Unión Soviética. Otro elemento geográfico importantísimo es tener en cuenta el mar. De hecho, durante el siglo XIX, siglo XX, se decía quien controla el mar controla el mundo. Y eso siempre ha sido así. Si no, no habría otra forma de explicar el poderío que ha logrado, por ejemplo, Inglaterra con el Commonwealth y la influencia que Inglaterra ejerce sobre el mar, o en su momento lo que fue el Imperio Español, o los vikingos controlando los mares nórdicos. Y hoy en día quien controla el mar, de hecho, son los Estados Unidos. Quien controla el mar controla la realidad económica del mundo, y específicamente quien controla los pasos especiales, como es el Estrecho de Gibraltar, o como es el Golfo Pérsico, o el Canal de Suez, o el Canal de Panamá. El Canal de Suez, para quien no sepa, queda en Egipto, y es un paso clave porque por ahí pasa la mayor cantidad de crudo mundial. Entonces, quien controla el Canal de Suez puede parar Europa, si así lo quisiesen. Entonces, eso es lo que estamos analizando. Un mar muy rico, como para dar un ejemplo, Argentina, sabemos que Argentina no tiene el control sobre el mar territorial argentino, pero este es muy rico en especies marinas, y en ese sentido deberíamos tener un control importantísimo respecto a la alimentación mundial, sumado al hecho de que también tenemos las pampas más importantes casi del mundo entero. Muy bien, entonces, como ciencia, la geopolítica analiza la influencia de la geografía en las relaciones internacionales, especialmente teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas geográficas
de un país o de una región determinada, y en relación con otras naciones asimismo, y que estos a su vez influyen en el poderío de una determinada nación. Pero además la geopolítica hoy día tiene que considerar también ponderables distintas exclusivamente a la geografía, como puede ser la capacidad tecnológica, la capacidad de producción y también la capacidad espacial. La capacidad espacial es importantísima, ya fuera en la capacidad que tiene un país al momento de enviar satélites, y a su vez en la capacidad que tiene un país de realizar espionaje mediante esos satélites, o por ejemplo la capacidad que tiene un país o un estado para poder llegar a la Luna o llegar a Marte y poder hacer minería espacial. De hecho, hay un tratado internacional de minería espacial que intenta regular estas cuestiones. Hoy en día, quien pueda llegar a la Luna o quien pueda llegar a Marte y extraer los materiales preciosos o los minerales específicos de tales lugares, tendrá una ventaja gigantesca, tendrá una ventaja geoestratégica gigantesca respecto del resto de los países del mundo. También tenemos que tener en cuenta la relación que tiene la geopolítica con quien controla los hidrocarburos, los gases, el agua, ya que al menos dará señales de que esta zona o estos países no dependen de otros países, o al menos no dependerán de otros países. El caso del agua es importantísimo. Quien hoy tiene agua tiene una fuente enorme en cuanto a capacidad geoestratégica. Por ejemplo, hace un par de años, cuando viajé a Chile, me di cuenta que Chile tiene un problema importantísimo respecto del agua, sumada a las sequías que están sufriendo. Y ahí uno geoestratégicamente ve claramente cómo el tener agua tiene ventajas y que incluso puede hacer que un país que no tiene agua ceda lo que sea respecto de un país que tiene agua y quiera imponerle. Por otro lado, por ejemplo, Argentina, Chile y Bolivia tienen las reservas de litio más importantes del mundo. Y este metal es importantísimo porque se está aplicando en las tecnologías del futuro, digamos. Tal vez en Argentina no se vea mucho, pero en Norteamérica, al igual que Europa, existen los Tesla, que es una marca de auto que prácticamente no hace ruido ni contamina. Y estos solo funcionan con baterías de litio. Además, en la actualidad se está haciendo grandes avances tecnológicos para captar la energía solar. Y esa energía se tiene que quedar almacenada en algún lado. Y es ahí cuando entra en juego el litio. Bueno, como para dar algunos ejemplos, los argumentos referidos sobre los aspectos políticos que puede tener la geografía, especialmente el clima, los recursos naturales, la topografía, los hidrocarburos, la tierra cultivable, la salida al mar, el litio, el oro, los metales preciosos y demás, ha estado siempre presente en el pensamiento político occidental desde al menos la época de la Grecia antigua, aunque ningún pensador elaboró ningún tratado específico referido a la geopolítica hasta finales del siglo XIX. Y es a partir de ahí que este saber se consolida como ciencia. Bueno, hasta aquí llega mi reflexión de hoy, comunidad Iure de Jure en Argentina. Espero que les haya gustado
suscríbanse, denle like, compartan, y en la brevedad estaré subiendo más contenido similar o de este tipo. Hasta luego.